Un recordatorio, este capítulo ya lo había desarrollado. No obstante, para poder rememorar un poquito, quiero ubicarles dónde vamos a estar hoy dentro de los 6 procesos de la administración de las personas, dentro del proceso de compensar personas. En este proceso nosotros habíamos visto lo que son la remuneración, que es una compensación, que es una remuneración, que habíamos hablado que era todo lo que el empleado percibe en concepto de un salario fijo, más los incentivos y más los beneficios sociales. Entonces ya habíamos visto en la primera parte lo que es administración de salarios, lo que son los incentivos, que hoy en día en la mayoría de las empresas están implementando un porcentaje de incentivos fijos y un porcentaje de incentivos variables. Y nos quedaba la última parte de los beneficios sociales. Entonces, para ubicarnos, estamos hoy en el tercer proceso, culminando ya. Acá ya lo que habíamos repasado, incluso yo les pasé la grabación y este segundo concepto que dice que es todo lo que recibe un colaborador en compensación del trabajo realizado en una organización. Y estos eran los 3 componentes: la remuneración básica, los incentivos salariales y los beneficios sociales. Dentro de lo que son beneficios sociales, entonces hoy se va a hacer hincapié de cómo están haciendo en las empresas, qué tipo de beneficios, pero sí quiero recordarles un poquito que dentro de los beneficios o prestaciones tenemos los beneficios que son legales, son obligatorios, la ley nos exige, el Código Laboral nos exige, como ser, por ejemplo, las vacaciones anuales remuneradas, la bonificación familiar, que es el 5% sobre el salario mínimo hasta los hijos que cumplen 17 años, y los hijos con discapacidades, sí, hasta que fallezca este hijo. Y también tiene un límite, quienes tienen derecho a percibir la bonificación familiar, todos aquellos que ganan hasta el 200% del salario mínimo. O sea que una persona que está ganando 4.200.000 guaraníes para arriba ya deja de ser obligatorio por ley ese pago. Si ustedes quieren ir haciendo consultas al respecto, podemos escribir en el chat y después de que termine toda la exposición, respondemos todas las preguntas. Entonces hablábamos las vacaciones anuales remuneradas, el aguinaldo, que es la 12ª parte de todo lo que percibe el empleado durante el año de enero a diciembre. Las horas extras, sabemos que por el Código Laboral es hasta 8 horas hasta 8 horas diarias y 48 horas semanales es el horario por el cual se le asigna un salario mínimo, y pasando esas 8 horas ya se le debe computar como horas extras. También es muy importante que ustedes que están en finanzas manejen de que estas horas extras, si bien en la práctica a veces en las empresas no se cumplen a cabalidad, las horas extraordinarias tienen que ser solamente en casos excepcionales y no se puede pedir a un empleado que trabaje más de 3 horas por día como horas extras. También los pagos adicionales del 100% a los que trabajan un domingo o un día feriado, eso también son prestaciones obligatorias. La ley exige a aquellas personas que tienen un trabajo expuestos a riesgos de accidentes, también tienen un plus que la empresa tiene la obligación de considerar para estos cargos. Y el seguro médico obligatorio, que es el IPS. Esos son entonces prestaciones obligatorias. Pero por otro lado, también tenemos prestaciones espontáneas o voluntarias por parte de las empresas, que son aquellas, por ejemplo, subsidios por alimentación, almuerzo. Algunas empresas les pagan sus maestrías o un porcentaje. Algunas empresas pagan, por ejemplo, el costo del combustible a los niveles gerenciales, estacionamiento.
En fin, o un seguro privado, aparte del IPS, que es lo obligatorio, les paga una parte de un seguro privado. Eso ya son espontáneos. La ley no exige, pero sí la empresa asume como un beneficio adicional buscando de esa manera un mayor compromiso por parte de los colaboradores. Entonces, estos tres componentes es muy importante manejarlo. Y también que estamos hablando de seguridad social en esto, es importante también que ustedes manejen de que todo lo que percibe el empleado en concepto dentro de la planilla de salarios, llámese un apoyo en pago por cursos, apoyo por pagos de almuerzos, siempre y cuando se incluye en la planilla de salario, siempre es imponible para el seguro social obligatorio, que es el 9% para los empleados y el 16,5% para los empleadores. Solamente se excluye del pago del IPS, o sea que no es imponible, el aguinaldo y la bonificación familiar. Eso se excluye de lo que es el monto imponible para el aporte del seguro social obligatorio. Bueno, esto entonces lo que yo quería refrescarles un poquito, a ver algo más. Esto es cuando separamos, ¿verdad? Lo clasificamos de manera los salarios financieras y no financieras. Esto ya lo habíamos visto toda la clase anterior. Eh, distinguir un poquito lo que es salario de administración de salarios. Cuando yo hablo de salario es el conjunto de paquetes que recibe el empleado, pero cuando hablo de administración de salario estoy hablando de un conjunto de políticas y normas que rigen dentro de la organización en relación a los salarios. Por ejemplo, eh, tenemos políticas claras de salarios para las personas que están ingresando dentro de la organización, políticas claras de salarios para cuando la persona termine su periodo de prueba, tenemos políticas claras en qué momentos vamos a tener los aumentos salariales o solamente cuando tenemos el aumento del salario mínimo obligatorio. Políticas claras, por ejemplo, cuando hay un aumento del salario mínimo obligatorio, ¿le vamos a aumentar a todos los colaboradores en la misma proporción o solamente le va a afectar a los empleados que ganan el salario mínimo? Se va a hacer un análisis de puestos y perfiles anualmente y en base a eso se va a ir reajustando los salarios o se reajustan los salarios en base a las evaluaciones de desempeño que se realizan anualmente. Todas son políticas y normas en función a los salarios dentro de una organización, que cuanto más bien establecidos tengamos, siempre vamos a tener la seguridad de que estamos actuando con justicia y equidad. Y es justamente el principal objetivo de tener una administración de salarios. A veces la gente dice administración de salarios, bueno, es la preparación de planillas de salarios. No, la preparación de planillas de salarios es un trabajo netamente operativo. Cuando hablamos de administración de salario es entender que logremos esa equidad tanto interno como externo. El interno es todos mis colaboradores están ganando en función a su perfil y hay igualdad de condiciones. El que tiene esta formación y que quienes tienen esta responsabilidad tienen mismos salarios o el que viene de acuerdo a la cara del cliente tiene un mayor salario. Entonces, buscar un poco ese equilibrio interno de manera a no desmotivar a los colaboradores, porque uno de los factores más desmotivantes, si bien el salario no es lo más motivante según las investigaciones realizadas, sí motiva y desmotiva también. Entonces siempre es importante lograr ese equilibrio. Y externo, siempre tenemos que estar un poco atentos, ustedes que son financistas, financieros en sus empresas seguramente, están muy atentos a lo que está pagando el mercado. Yo le estoy pagando a mi contador 10 millones de guaraníes, pero mi competencia le está pagando 15 millones de guaraníes. En cualquier momento le van a llevar a mi contador, por ejemplo. Entonces, es muy importante estar pendiente de lo que paga el mercado en los distintos cargos para mantener a nuestros colaboradores motivados e incentivados también, ¿verdad? A ver qué más podemos recordar. Los objetivos que logramos manteniendo esta justicia y equidad, motivación, aumento de productividad,
control de costos, tratamiento justo de los empleados y cumplimiento de la legislación laboral. Esto ya los compañeros habían expuesto en la última clase. Creo que también nosotros ya hablamos, esto es lo que van a presentar las compañeras ahora, o los compañeros, que les voy a ceder la palabra, no les voy a sacar mucho el espacio. Y esto también ya lo hablamos, que ustedes tienen que manejarlo muy bien, es el tema de qué es lo que la legislación nos permite descontar de los salarios. Eso hay que tener mucho cuidado de no disponer de los salarios de los colaboradores, porque claramente en el artículo 240 del Código Laboral es claro, no se permite deducir o retener salario de los trabajadores, excepto en las situaciones que se menciona, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos bien claramente los distintos porcentajes, que muchas veces muchas empresas caen en el error de descontar simplemente un accidente de un chofer y le descuentan el daño causado al vehículo sin que haya una sentencia de responsabilidad al chofer, por ejemplo. Eso es, si la persona hace una demanda, la empresa va a perder muy fuertemente, ¿verdad? Otro error que se comete mucho en las empresas también es la retención cuando tiene asociaciones o sindicatos en las empresas, las cuotas sindicales o por las órdenes de compras o por préstamos en las casas comerciales que trabajan con esa asociación. Si vamos a hacerlo eso, tenemos que tener la autorización por escrito del trabajador de que él autoriza que se le descuente esos montos. Yo les cuento que hay muchos casos y jurisprudencia ya al respecto, empleados que se le descontó, se le iba descontando mensualmente de sus salarios, cuotas de cooperativas o de sindicatos, de asociaciones de empleados, y cuando se enojó el empleado, se le despidió en un momento dado, el empleado sí se va a hacer esa denuncia y demuestra que se le estuvo descontando sin previa autorización del empleado, se le tiene que devolver todo ese importe al empleado y una multa administrativa también para la empresa, porque el código prohíbe terminantemente eso, ¿verdad? Y tenemos también la escala de embargos salariales, que también ya lo había mencionado en la última clase, que el único caso de que puede ser hasta el 50% de retenciones es cuando se trata de pensiones alimenticias, ¿verdad? Y si una persona ya tiene una retención del 50% y cae por ahí un embargo por falta de pago en una financiera, en un banco, por ejemplo, ustedes como responsables del área administrativa deben de responder al juzgado que de conformidad al Código Laboral ese empleado ya tiene un descuento hasta el 50%. Entonces, lastimosamente, esa financiera de ese banco tendrá que esperar su momento para poder cobrar. No se le puede embargar más del 50%. La mayoría de los embargos son del 25% para casos de créditos, pero sí la diferencia está en los créditos para alquileres, por la vivienda o por alimentación. Si yo debo la famosa, que hoy en día ya no existe, deber en la despensa, por ejemplo, es el único caso que te permite un embargo del 40%. En todos los demás casos, tarjetas de crédito, casas comerciales, son hasta 25%. Y el embargo acumulativo hasta el 50%. Bueno, entonces cualquier consulta respecto a esto que no haya quedado claro, ustedes me pueden escribir en el chat, que cuando terminan las compañeras la presentación voy a ir respondiéndoles con mucho gusto. Cualquier tema que tengan dudas ustedes en relación a esto o liquidaciones, que si bien no está en el programa, estoy para aclararles con mucho gusto. A ver qué más. Esto también, que son aspectos legales que ustedes como administradores deben de manejar, que es obligatorio en todas las empresas tener exhibido en un lugar visible los carteles con los salarios mínimos
que se paga en esa empresa y los horarios de trabajo que siempre tenemos que cuidar, que no supere las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y bueno, esto ya se expuso, entonces ahora vamos, yo le cedo el espacio al grupo número 5 para que ellos presenten la siguiente exposición, que es sobre las prestaciones sociales. Muy bien. Vamos a ver si hay alguien que quiera ingresar. Entonces, mientras yo le doy ingreso, los compañeros pueden ir pasando su presentación, preparando ya la presentación. Ahí está. Ahí ya dejo de presentar para que puedan presentar ellos. Muy bien. Escuchamos al grupo 5. Julieta, creo que vos vas a presentar, ¿verdad? Sí, profe. Buenas noches a todos, compañeros. Mientras ajustamos ahí los temas técnicos de la presentación, nosotros somos el equipo número 5, en el cual No sé está si vos estás compuesto... hablando, Julieta, porque no se te escucha. Hola, ¿me escuchan? Yo le escucho, profe. Yo le escucho también, profe. Sí, Juli, yo te También, escucho. profe. Ok. ¿Qué está pasando entonces que la profe no me escucha? Yo a Julieta no le estoy escuchando. Por Dios. ¿Alguien más Nos, no me escucha? Sí se te escucha, Juli. También Julieta te escucho, pregunta Juli. quién Nosotros le no le escucha. escuchamos a Julieta. Sí, Es mi Bueno, ¿pueden ver la pantalla compartida? sí, Norma, Ahora se ve sí tu vemos. pantalla. Hola, profe, ¿me escuchás ahí? No sé si ella, bueno, la verdad que no estoy muteada tampoco para ella, estoy habilitada para todos. Hola, profe. Profe, tenés que habilitar tu micrófono. viendo. Ay, sí, ahora ya. Hola, profe, ¿ahí me escuchás? Julieta, ¿Me escuchás? Sí te escucha, creo que dice. Profe, Ok. Julieta pregunta si le escuchás. Profe, estás en mute. Ok. Bueno, continúo. Entonces, nosotros somos el grupo número 5. Estaba mencionando cualquier interrupción o corte de audio me interrumpen. El equipo está compuesto por María José Jiménez, Alicia Shea, Norma Alcaraz, Valeria Velázquez, Laura Martínez y yo quien les habla, Julieta da Silva. Nuestro tema de equipo es los beneficios y prestaciones aplicadas a las empresas, como ya mencionó la profe. En esta presentación vamos a repasar súper rápido el concepto que ya mencionó la profe también, los tipos de prestaciones sociales, las entidades investigadas, que tenemos 6, y las conclusiones finales. Si puedes avanzar, acá cedo el micrófono. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Nada más a modo de refrescar un poquito, qué son las prestaciones sociales. Son ciertas gratificaciones y beneficios que la organización otorgan a todos o a una parte de sus trabajadores en forma de un pago adicional a sus salarios y constituyen parte integral de la remuneración del personal. Estas prestaciones existen entre las organizaciones para atraer o retener al capital humano. Las prestaciones y los servicios que las organizaciones brindan a sus empleados influyen enormemente en la calidad de vida en la organización. Ahora Juli le va a presentar brevemente
los tipos de prestaciones sociales. Perfecto. Bueno, la profe explicó súper bien, la verdad, los tipos de prestaciones sociales. Si bien el libro de Chavenato los clasifica o los tipifica de diferentes formas, una de las más comunes es según la obligatoriedad legal, ¿verdad? Es una clasificación del libro de Chavenato y se divide en las legales, ¿verdad? Que son las cuales son exigidas mediante una legislación nacional, generalmente el Código Laboral en el caso de Paraguay, y las espontáneas. En el caso de Paraguay, como ya explicó, repito, la profe, está el salario, las vacaciones pagadas, el aguinaldo, el seguro médico social, la bonificación familiar, jubilación, también tenemos el permiso de maternidad y paternidad con goce de sueldo, el periodo de lactancia, el permiso por duelo y las guarderías, que digamos un tema de debate en Paraguay, si bien está, nosotros encontramos que está eso en el Código Laboral establece que las empresas que tienen más de 50 trabajadores deben de habilitar obligatoriamente espacios como guarderías. Eh, es un debate todavía, pero en algunos casos no se da, entonces la empresa lo que hace es dar una ayuda o gratificación escolar en concepto de esa legislación. Y la segunda clasificación son las espontáneas, que son todas aquellas gratificaciones eh, o prestaciones sociales que de manera voluntaria las empresas otorgan a sus funcionarios. También se da el caso que en algunas organizaciones estas prestaciones sociales espontáneas, vale la redundancia, son muchas veces creadas y exigidas por el sindicato mismo de empleados. Y el fin es de siempre contribuir con el bienestar de la comunidad. Y para cerrar esta parte, como mencionó también la profe, ambas cosas forman parte total de la remuneración del personal. Entonces, ahí les presento las empresas que vamos a estar analizando, que estuvimos analizando, que son Arcor, es Itaipú, tenemos una entidad bancaria que no mencionamos el nombre por temas de confidencialidad, también tenemos una perfumería, tenemos Claro y Bebidas del Paraguay. Y ahora nuevamente ya voy a ceder mi micrófono. Bueno, nada más aquí, como mencionó Juli, Arcos es una empresa que investigamos y nada más para citar un poco cuáles son los beneficios legales y espontáneos que presenta esta empresa. En la parte legal podemos mencionar el salario, aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad, licencia por casamiento, periodo por lactancia, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y como había explicado la profe en su exposición, seguro médico, voy a pasar la parte que sería un beneficio espontáneo. Además de eso, podemos mencionar la ayuda monetaria escolar, kit escolar, ayuda monetaria para guardería, caja ajuar, obsequios por casamiento, caja obsequio, tarjeta gourmet, Día de la Familia, desayunos saludables de manera diaria y ajuste salarial legal. Podemos pasar a la siguiente presentación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Bueno, yo soy Valeria Velázquez y le voy a estar hablando un poquito de los beneficios que tiene la empresa Claro. Como bien, por una parte tenemos los beneficios legales, que como mencionamos anteriormente y mencionó Ali, la profe, sería el salario, el aguinaldo, vacaciones remuneradas, la licencia por maternidad y paternidad, licencia por casamiento y periodo por lactancia. En el ámbito de lo que sería las espontáneas, tenemos el día claro, que sería un día libre dentro de los 6 meses, apoyo económico al inicio escolar, permisos de estudio, bono anual de acuerdo a los objetivos, descuentos especiales en la compra de equipos, planes y servicios. Tenemos el subsidio de almuerzo, jornadas de integración, club de donantes de sangre,
reconocimiento por logros personales y profesionales, acuerdos comerciales con beneficios, torneos deportivos, seguro médico privado, cobertura parcial del seguro privado familiar, entrenamientos y capacitaciones, estacionamiento y aparcamiento para bicicletas, voluntariado corporativo y jornadas de integración. Ok, en lo que respecta a Itaipú Binacional, voy a mencionar las espontáneas. Uno es el reajuste de la tabla salarial por el índice del IPC del BCP, capacitación conforme a las necesidades para el mejor desempeño de funciones, cobertura a cursos técnicos de nivel técnico no universitario exclusivamente para sus empleados, educación superior al empleado que no tenga enseñanza universitaria o quien la está cursando, siempre que no haya concluido con otro curso universitario. Puede ser reembolso o convenio suscrito con instituciones de enseñanza. Las guarderías, alimentación complementaria que sería como una gourmet, transporte personal desde las áreas habitacionales hasta el lugar de trabajo, adicional por anuenio y adicional regional, adicional por disposición eventual, adicional de peligrosidad o insalubridad, un monto adicional de insalubridad por agentes biológicos. Siguiente presentación. Adicional de penosidad, adicional de peligrosidad por riesgo eléctrico, adicional de peligrosidad para personal de guardia de seguridad, viático y reembolso de viaje, auxilio de alimentación, gastos de traslado, reembolso de impuesto a la renta a los empleados con sede en el Brasil, días de vacaciones. Bueno, las vacaciones pagadas es algo legal, ¿verdad? Adicional por vacaciones, la licencia para ejercicio de la docencia universitaria y la atención médica en el exterior. Si bien actualmente, o sea, en el contexto que nos encontramos actualmente de la pandemia, muchos de estos beneficios fueron recortados temporalmente. Según lo que nosotros estuvimos analizando e investigando, estos son o sea, las prestaciones sociales de los funcionarios, ¿verdad? Que muchas de ellas fueron creadas por el sindicato. Cedo la palabra. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Yo, María José, voy a continuar con bebidas del Paraguay. Entre los beneficios legales está el salario, el aguinaldo, las vacaciones pagadas, la licencia por maternidad y paternidad, la licencia por casamiento, periodo de lactancia y subsidio por guardería. Y entre los beneficios espontáneos está el bono anual de acuerdo al logro de objetivos de la empresa para cargos gerenciales y a la evaluación de desempeño. Esto a través del índice de precio al consumidor, ¿verdad? Se ajusta de acuerdo a eso. El seguro médico privado, esto es para cargos gerenciales, subsidio para alimentos, el 50% cubre la empresa, seguro de vida para todos los trabajadores, préstamos de los trabajadores, esto la empresa cuenta con una mutual que otorga préstamos con tasas bastante bajas en relación al mercado, ¿verdad? Entonces, a través de esta mutual, todas las personas, otros los trabajadores que necesiten de forma rápida, entonces acuden a él. Descuentos especiales en empresas miembros del grupo, como gimnasios y restaurantes. Estos descuentos van variando de acuerdo al mes, ¿verdad? Cada mes hay descuentos en diferentes empresas miembros del grupo. Hay becas educativas para los trabajadores antiguos. Por ejemplo, se les hizo terminar todo lo que es la parte de el bachillerato, vamos a decirle, ¿verdad? Programas de seguridad laboral, entrenamientos y capacitaciones, estacionamiento, festejos y premios en días especiales. Hay permisos de estudio,
hay cupo mensual de productos, o sea, todos los meses, esto sí, es todos los meses hay un cupo de productos que se pueden retirar de forma gratuita, ¿verdad? Área de esparcimiento para descanso, hay zona relax y de socialización, torneos deportivos y jornadas de integración, reconocimiento por logros profesionales y personales, mediodía libre por cumpleaños y enfermería. Buenas noches, compañeros. A mí me toca exponer de una empresa que es importadora de perfumes y cosméticos. Como mencionaron los compañeros, los legales se cumplen todos los que son, toda la parte legal, todos los requisitos. Voy a redundar ya si cito nuevamente. En las espontáneas serían los regalos por cumpleaños, festejos de los cumpleaños del mes. Se realiza a fin de mes, el último día, un festejo general con todos los compañeros, compartiendo siempre un menú especial y torta y todo lo que conlleva un cumpleaños, ¿verdad? También hay ayuda monetaria por duelo, hay días de excursión y esparcimiento, beneficios también para clases de yoga o de baile, flexibilización en el horario para las madres en edad escolar que tienen hijos de edad escolar, semana libre en Semana Santa, remunerado, bonos por logro objetivo a nivel gerencial, bonos extraordinarios al plantel general, acorde a los objetivos, regalos por cierre, ayuda monetaria por enfermedad, almuerzo, también otro punto, becas de estudio, de maestrías y muchos beneficios que dentro de la sociedad de esta empresa hay una cultura de familiaridad que hace que los empleados se sientan parte de la empresa y asuman un compromiso mucho más de lo laboral, como solemos decir, se ponen la camiseta porque que se sienten parte de la empresa. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a comentar sobre los beneficios legales y espontáneos de una entidad bancaria que, como mencionó Julia, por confidencialidad no indicamos el nombre. Entre los legales podemos encontrar el salario mínimo bancario, aguinaldo, licencia por matrimonio, licencia por maternidad y paternidad, vacaciones legales, licencia por duelo. Y entre los beneficios espontáneos está el aguinaldo bancario, la tarjeta Gourmet, la bonificación anual, el plus por título, ayuda escolar, el desayuno saludable, que es un beneficio que el banco brinda para los colaboradores una vez al mes, los masajes express, también para los colaboradores, gratificación por matrimonio, licencia por matrimonio, seguro médico privado y reaseguro médico, gratificación por nacimiento, gratificación por duelo, convenio con gimnasios o con algunas entidades para descuento a los funcionarios, bonos por cumplimiento de los objetivos de la empresa. Bueno, para concluir un poco nuestro tema, llegamos a la conclusión que la remuneración no solo pretende recompensar a las personas, sino también facilitarles la vida.
La oferta de prestaciones y servicios a los trabajadores es una forma indirecta de remuneración. Las prestaciones son gratificantes y son facilitadores que ahorren el tiempo, el dinero y el esfuerzo de las personas. Los planes de prestaciones surgieron con una perspectiva paternalista y unilateral para retener a las personas y reducir la rotación y el ausentismo. Y por último, hoy en día forma parte de la competitividad organizacional para atraer y retener a los talentos. Para concluir, tenemos algunas frases y reflexiones que queremos compartir con ustedes. El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que la forman. Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Siempre hay que tratar a los empleados exactamente como queremos que ellos traten a nuestros mejores clientes. Se puede comprar el trabajo de una persona, pero no se puede comprar su corazón. En el corazón están su lealtad y su entusiasmo. Tampoco se puede comprar su cerebro. Allí están su creatividad, su ingenio, sus recursos intelectuales. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Excelente la exposición, muy buenas informaciones, ¿verdad? Que pueden salir de la presentación, así nos vemos todos otra vez. Muy interesante realmente. Se dieron cuenta ustedes la cantidad de beneficios adicionales que dan las organizaciones. A veces creemos que esto en la práctica no se da, y sí, yo les digo que se da en muchísimas empresas, y en estos ejemplos ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces yo quisiera, ustedes me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe, te profe. escuchamos. Quiero ir viendo un poco las preguntas de los compañeros, y también yo estuve haciendo algunas preguntas para ir respondiendo. ¿Qué les parece? A ver. Perfecto, profe. Alguien preguntó hace rato, estoy buscando, con los presentes se me perdió las preguntas. Uno de ellos preguntó en cuanto a licencia, sí. Primero preguntó, acá ya encontré, alguien preguntó el tema de la bonificación familiar, quería que vuelva a explicarle, ¿verdad? La bonificación es el 5% sobre el salario mínimo. Sí. ¿Quiénes tienen ese beneficio? En primer lugar, eso no es tampoco automático. El empleado debe de solicitar a través de un formulario que se compra del Ministerio del Trabajo. Hoy en día también se puede comprar de Aquipago, que tiene un costo de 4.000 guaraníes el formulario, y con ese formulario se adjunta el certificado de nacimiento del hijo y una constancia de vida y residencia de la comisaría local. A partir de ahí es obligatorio para la empresa. Lo que quiero decirles es que la empresa no puede de oficio, lógicamente que si yo como empleador sé que la persona tuvo su hijo, le puedo pedir, mira, acércame tus documentos para que a partir de este mes te paguemos tu bonificación familiar. Puedo hacerlo yo como gerente de recursos humanos, pero sabemos que no todas las empresas actúan de esa manera. Entonces, ustedes deben de saber de que eso tiene que nacer del empleado. Arranca la obligatoriedad desde el momento que el empleado lo solicita. Pero hay algunas restricciones, por ejemplo, hasta que el chico cumpla 17 años. Cumple 17 años hoy, y a partir del día siguiente se extingue la obligación también, excepto si los hijos tienen discapacidades o capacidades diferentes. En ese caso, eso corresponde hasta que la persona deje de trabajar en esa organización. Otra
Otra limitación también es que si el empleado gana más del 200% del salario mínimo, deja de corresponderle también esa bonificación familiar. Esas son las... Profe, sí. a modo de consulta, ¿el 5% es por un hijo o Por cada por hijo. varios hijos? Ah, No, por cada hijo. por cada Ok. hijo. Si tenés 3 hijos, se multiplica el 5%, creo que es en este momento 100 y algo mil, por 3 hijos, por 4 hijos o por 5 hijos. Pero siempre, a veces, por ejemplo, en la práctica se da mucho. No hace mucho tuve una situación de que un empleado solicitó el pago de bonificación familiar por uno de sus hijos que nosotros sabíamos que él no le presta atención, él vive con la madre y sabemos que tiene problema con la madre justamente incluso por la falta de asistencia al hijo, y él solicitó el pago de bonificación familiar. Entonces le pedimos nosotros que nos traiga una constancia de la comisaría, confirma también de la esposa, de que efectivamente el hijo está bajo su patria potestad, porque en ese caso no corresponde. Si el hijo no le está ayudando a la persona, por eso es muy importante, yo siempre digo que la persona que está en recursos humanos tiene que ir mucho más allá de las responsabilidades operativas que pueda tener el departamento, conocer a sus empleados, saber la realidad de cada uno de sus empleados para determinadas situaciones. Es muy importante ese acompañamiento humano que podamos dar a nuestros colaboradores, y no solamente el gerente de recursos humanos, sino que todos los líderes, todos los jefes de departamento. Yo tengo que saber cómo está viviendo mi empleado, cuáles son sus necesidades, cuáles son las dificultades que está atravesando, porque hacer ese acompañamiento también a nosotros nos ayuda a que, en primer lugar, ellos se sientan acompañados por nosotros, y por otro lado, el empleado se siente mucho más comprometido también con nosotros, y conocer las realidades para que no nos ocurra este caso que yo le estoy comentando ahora, por ejemplo. Y finalmente, el empleado dejó de solicitar porque él se dio cuenta que nosotros sabíamos que él no le estaba manteniendo al niño, ¿verdad? No sé si está aclarada la consulta del compañero que preguntó. Sí, profe, está aclarado. Bueno. Profe, referente a tu pregunta sí. de la licencia por fallecimiento, sí. Esa es obligatoria y es 4 días remunerado por fallecimiento de padres, hijos, hermanos. Bueno, eso es lo que quería escuchar. Sí. La licencia por fallecimiento ya fue modificado en el Código Laboral, es 3 días para todos los casos. Sí, 3 días. Si la empresa otorga 3 días, está haciendo un cumplimiento obligatorio. Pero hay empresas, por ejemplo, dice, bueno, hoy fallece mi madre y a partir del tercer día te damos 3 días, ¿verdad? Después del día del fallecimiento se le da el espacio para el sepelio y a partir de ahí corre los 3 días. En ese caso, los días adicionales ya es voluntario. Eso también es importante entender. Los 3 días son obligatorios, pero la empresa tiene la potestad de dar más días si es que así lo requiere, ¿verdad? Y otra consulta, lo que sí he visto, y yo quiero que eso quede bien claro, ustedes recuerdan los 3 componentes de la remuneración total: el salario, los incentivos, y dentro de los incentivos están las comisiones, los bonos por resultados, premios por objetivos. Esos son incentivos. Y lo que ustedes hoy estuvieron presentando son prestaciones. Es uno de los componentes de la remuneración. Entonces, ustedes no pueden incluir dentro de lo que es una prestación obligatoria los salarios, porque salarios no son prestaciones. El salario es salario como tal dentro del paquete de remuneraciones. Eso nomás yo quería que quede también claro. ¿Se entiende eso? Entonces, salarios es salarios, no es prestaciones. Otra cosa también que pregunté, la licencia es solo para padres y madres, la licencia ¿a cuál de las licencias? Por fallecimiento. No, para padres. Padres decimos generalmente masculinos cuando ya incluye papá y mamá. Hermanos, hijos, corresponde.
también corresponde cónyuge, es abuelos o hermanos. Abuelos. Sí, así mismo, así mismo. Y los 3 días para todos por igual. Antes había una diferencia, creo que hace unos años recuerdo que se unificó a todos por 3 días. Después había otra pregunta que también les quería hacer respecto a para una entidad bancaria. Una entidad bancaria, ustedes saben que no se rige por el Código Laboral, sino que, no tiene la obligatoriedad del seguro social obligatorio del IPS. Entonces, en ese caso, el seguro privado se convierte en obligatorio para ellos, para una entidad bancaria. Sin embargo, en una empresa que sí está sujeto al Código Laboral y tiene la obligatoriedad del seguro social obligatorio del IPS, en ese caso el IPS es obligatorio, y si yo aparte le quiero dar una prestación médica de un sanatorio privado, ahí esa parte se convierte en espontáneo voluntario. No sé si está claro. Sí, profe. Profe, eso sería sí. por consulta, eso sería por el aporte que se hace a la caja bancaria. Sí. Para el caso de bancos, la obligatoriedad es darle un seguro médico privado porque no tienen por el IPS. Entonces, en ese caso es obligatorio. No es obligatorio para con el IPS porque no se rige por el de IPS las entidades bancarias. Que dice, porque en varias entidades privadas trabajan aproximadamente 10 horas y es ilegal, excepto que el Código Laboral es claro en eso. 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, vos podés ajustar de lunes a viernes hasta 48 horas, pero si vos todos los días trabajás 10 horas, inclusive los sábados, ahí ya es ilegal, ¿verdad? Y sabemos cuántas las empresas, por ejemplo, así que yo les puedo decir con conocimiento de mucha causa, las empresas de seguridad generalmente, si tienen suerte, les paga un salario mínimo y están trabajando todos los días 12 horas diarias, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente ilegal, pero ustedes saben que lastimosamente, echa la ley, echa la trampa en nuestro país, demasiado empresas que trabajan informalmente tenemos, y es una verdadera lástima porque imagínense ustedes, estos guardias de seguridad, además de trabajar 12 horas diarias, si ellos piden día libre, se les descuenta ese día libre, por ejemplo. Y el Código Laboral es categórico en eso, que todos tenemos derecho a descansar un día a la semana, que si no es domingo, puede ser un día en la semana siguiente a ese domingo. Entonces, en las empresas de seguridad tenemos muchísima informalidad en relación a los beneficios legales que tienen que tener los trabajadores. ¿Alguna, Rodrigo, querés hacer una consulta? Sí, profe, más bien a vos te quiero hacer una consulta. Sí. En el caso de los vendedores, generalmente los vendedores tienen un salario fijo y comisiones, ¿verdad? Sí, sí. Supongamos que un vendedor tiene un salario fijo de 2 millones y con sus comisiones llega a 6. Sí. Pero después se da la posibilidad de pasarle a lo administrativo con un salario fijo de 3 millones y medio, que es menor de lo que percibía. ¿Eso se puede hacer o cómo se hace esa parte? En la ley es claro que vos no le podés disminuir el ingreso a una persona. O sea, si vos estuviste ganando ya es siempre superior a 6 millones de guaraníes, y yo te quiero cambiar de departamento con un salario fijo, lo correcto es promediar los 6 últimos meses cuál fue tu ingreso y negociar con el empleado ese salario, un salario promedio, porque no le podés disminuir. Pero ahí también hay una trampa legal que generalmente se utiliza, y tuve la participación de un caso de que en el contrato de trabajo se estipula claramente que la comisión o el premio por responsabilidad, o como quieran llamarlo en la empresa, por ese plus, es exclusivamente durante el tiempo que se desempeña en ese cargo.
Si vos tenés claramente eso estipulado en tu contrato, el vendedor dejó de ser vendedor y está claro que esas comisiones forman parte de su salario solamente durante el tiempo que ejerza ese cargo, podés sacarlo. Pero eso tiene que estar, eso ahí es lo que hay que tener mucho cuidado en la elaboración del contrato. Tiene que estar estipulado eso. Lo mismo los jefes, los líderes de departamentos a veces tienen un plus por responsabilidad. Eso en el contrato hay que estipular. A veces, ¿qué pasa normalmente en las empresas? Yo empiezo hoy a trabajar en esta empresa y estoy ganando un salario, me estipulan un salario básico de 3 millones de guaraníes, pero de aquí a un año me mejoran quizás mis condiciones salariales, me dan plus, pero yo ya no hago ninguna adenda al contrato, se queda el contrato ahí así como se firmó inicialmente. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hay modificaciones en las cláusulas de un contrato, hay que hacer adendas, hay que modificar y hay que comunicar para tener nuestro respaldo. Entonces, todo depende, Rodrigo, para responderte así sintéticamente, depende de cómo está tu contrato. Si vos no mencionaste, o sea, vos no tenés ese respaldo, es ilegal que vos le saques ese monto. Fantástico, profe, muchísimas gracias. Ahora, lo que sí, categóricamente una persona estaba ganando 6 millones de guaraníes, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ingresaste como un auxiliar, después de 3 años fantásticos estuviste como auxiliar y te ascienden a líder de equipo, por ejemplo. Entonces, como líder, tu salario mínimo pasó a ser 3 millones de guaraníes. Pero, ¿qué pasó? Que cuando ascendiste al cargo de líder, tu rendimiento ya no es lo óptimo de lo que ellos, ya no satisfaciste la expectativa que tenían sobre vos para ese cargo. Entonces, dice, no resulta para el líder de equipo, entonces vamos a volverlo otra vez a auxiliar. Eso no se puede, o sea, eso categóricamente es ilegal. Yo no puedo bajar de categoría al empleado y mucho menos bajarle otra vez su salario. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien le va a ascender a un empleado con un salario mayor, dar un periodo de prueba un periodo de práctica o de prueba en ese nuevo cargo antes de negociar un nuevo salario o nuevas condiciones de trabajo, porque eso sí ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con ese empleado? No resultó siendo jefe, le voy a tener que congelarle, como decimos normalmente, le ponemos en el freezer, pero yo no le puedo bajar, tiene que seguir ganando ya ese importe que se le asignó al subir como líder o como jefe de departamento. Eso es muy importante también cuidar. Sí. Profe, pero sí tengo, por ejemplo, claro que no se le puede bajar el salario por ley, pero la categoría es indispensable, o sea, eso está también prohibido, porque, por ejemplo, sé de un caso de una persona que sí ascendió a ser ya líder de un equipo, después de un tiempo hubo un problema, no funcionó lo que fuera, realmente desconozco, pero volvió a ser analista, pero manteniendo, por ejemplo, el mismo salario. ¿Eso es correcto? Siempre y cuando no es denigrante siempre y cuando le mantenga su salario y no le bajen de categoría de jefe a limpiador, está bien. Hay que cuidar mucho también no denigrarle a la persona, porque eso sí es peligroso. Yo sí le denigro al bajarle en un cargo muy inferior, sí podés tener una demanda y podés perder. Pero si vos no te sirvió como jefe, lastimosamente, porque eso ocurre muchísimo, entonces la empresa, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que bajar otra vez a auxiliar seguramente, pero ya no le podés tocar el salario. Exacto. Gracias, profe. Por nada. Acá Pero dice, para los entes públicos que aportan a la caja fiscal es obligatorio el IPS o el seguro médico. Todas las entidades públicas no rigen por el Código Laboral, rigen por la Ley 1626. Entonces, no están obligados a pagar el seguro del IPS. Por eso la mayoría tienen su propio seguro médico, que es a través de la caja fiscal. ¿Alguien quiso hacer otra consulta? Profe, yo tengo una consulta.
Sí, Ahí te escribí también en el chat, voy a volver a leerte lo que te escribí. ¿Qué sí, pasa con una persona que trabaja en una entidad bancaria y está aportando en esa caja, ¿verdad? Durante cierto tiempo, menor a 10 años, y luego se retira de la entidad bancaria por X motivo, no sé, tal vez se sí. le despida o renuncie o X motivo. ¿Qué pasa con su aporte? Eh, la caja te devuelve los aportes. Tienes que hacer se hace una solicitud, no te digo demanda, pero justamente el año pasado tuve el caso de una persona que trabajó 9 años en un banco y ustedes saben que actualmente la mayoría de los bancos antes de los 9 años ya te despiden para no tener estabilidad. Y como esta persona no es muy fácil que te devuelvan esos aportes, pero él hizo una demanda y le ganó a la caja fiscal y le devolvieron todos sus aportes. Profe Rodrigo creo que tiene también alguna acotación al respecto. Perfecto. Sí, Rodrigo. Wilma, básicamente yo también le estoy demandando a la caja bancaria en ese sentido. Lo que pasa es que la ley de ellos les autoriza solamente a devolver después de los 10 años, pero hay jurisprudencia bastante ya, ¿verdad? De que vos, habiendo aportado una cierta cantidad de tiempo X, ¿verdad? Haciendo una acción de inconstitucionalidad, después de que te salga favorable, vas a poder cobrar eso. Tiene nomás un tiempo, pero por lo menos hasta ahora el criterio de la Corte es que corresponde esa acción, porque es inconstitucional el artículo de la ley que prohíbe retirar, pero si vos te vas directamente a la caja te van a decir que no si no tenés 10 años. Entonces hay que hacer. Así mismo es. Y ya hay jurisprudencia, pero igual no creas que te vas, pedís y te dan. Es todo un proceso, pero esta persona logró que le pagaran todo por los 9 años de aporte. Pero después de mucho, creo que 2 años duró el juicio. Acá una pregunta también que le hacía al grupo yo, si el uniforme es un beneficio o es algo obligatorio. Es la pregunta que le hago al grupo. ¿Podrías repetir, porfa, profe? Salió un poco entrecortado. Sí, si el uniforme del empleado es un beneficio espontáneo o es obligatorio por parte de la empresa. Creería que no es obligatorio. Sería un beneficio, profe. Profe, ¿Sí? entendemos que no es obligatorio el uniforme, ¿verdad? Pero también están algunos sectores en los que trabajan, por ejemplo, que requieren mucho riesgo de repente en exposiciones a materiales biológicos o cosas así. En esos casos sí, incluso hay un seguro de vida por exposición del funcionario. Bueno, entonces les voy a aclarar ese tema. De acuerdo dentro del Código Laboral tenemos todo un capítulo aparte de higiene y seguridad y ahí está estipulado que proveer el uniforme, así como también en muchos años las empresas hacían caso omiso el pago de los estudios médicos admisionales, que muchas empresas hacían caso omiso y hacían pagar a los empleados. Eso es responsabilidad del empleador, tiene que asumir. Ahora ya sí están asumiendo porque ya hay control al respecto. Y el uniforme es obligatorio por parte de o sea que si le va a exigir ponerse uniforme, es que obligatorio que la empresa proporcione esos uniformes. No le puede, porque hay empresas dicen, por ejemplo, en el caso de los ejemplos de prestaciones, dice uniforme 50% de la empresa y 50% del empleado. Eso legalmente no es correcto. El uniforme tiene que proveer 100% la empresa y eso está en el Código Laboral en el capítulo de higiene y seguridad. Es obligatorio por parte de las empresas proporcionar los uniformes siempre y cuando los van a exigir que se pongan. Pero lo que estabas mencionando, que son los elementos de seguridad, tapabocas, calzados punta de acero, tapa oídos,
depende del tipo de trabajo que tenga, que estén expuestos a riesgos y accidentes, ahí sí que es obligatorio 100%. Primero, que utilicen esas indumentarias para seguridad, y en segundo lugar, la empresa le tiene que proporcionar todo. Pero hay muchas empresas que les cobran a sus colaboradores todas esas indumentarias de seguridad e higiene. Eso es totalmente ilegal. Perfecto, profe. Gracias por la aclaración. Profe, gracias por la aclaración. En cuanto al tema del uniforme, si hay un documento que exige la obligatoriedad, ¿cuál sería el documento del reglamento interno? ¿Cuál sería el documento? Sí, en el reglamento interno se tiene que estipular, se estipula luego la entrega del uniforme y cuál es el documento que la empresa, cuando hoy en día, yo creo que les pasé a ustedes cuáles son creo que está en el Classroom, en el caso de una inspección del ministerio, que ahora nomás ellos pararon un poquito las inspecciones, pero ellos ya tienen ahora un checklist de todos los controles que hacen, y dentro de esos controles están precisamente la entrega de uniforme, y vos tenés que hacerle firmar a tus trabajadores que recibieron el uniforme. Y eso tiene que constar también en el reglamento interno que yo le proporciono los uniformes a mis trabajadores. Hoy en día el tema del reglamento interno, yo les cuento que hay cláusulas ya obligatorias, como por ejemplo proporcionarle los uniformes. Tengo que hacer constar que la empresa se obliga a pagar los exámenes médicos admisionales. Tengo que incluir sí o sí todo lo que se refiere a móvil laboral, el acoso también dentro de las empresas. Eso antes en el reglamento interno poníamos si queríamos, pero hoy en día para la homologación del contrato, porque el reglamento interno debe de ser homologado por el ministerio, y no te van a homologar si no tenés eso dentro de tu reglamento interno, y es obligatorio. ¿Alguna otra consulta sobre salario, las prestaciones? Profe, yo consulté ahí en el chat qué concepto se le puede descontar a los trabajadores. Ahora pues está en Twitter el revuelo de todos los descuentos que se le hacían a las personas que trabajaban en el rubro gastronómico. Entonces, para saber también qué se le puede descontar al trabajador y en qué concepto, ¿verdad? En el artículo, yo les pasé en la presentación, el artículo 243 creo que es, del Código Laboral, claramente dice que no se puede descontar nada al trabajador, excepto lo que ellos te mencionan ahí, que es, por ejemplo, en el caso de la negligencia, pero que tiene que haber una sentencia judicial que diga si hubo negligencia, por eso chocó con el vehículo de la empresa, o si hubo negligencia, por eso explotó su computadora. Yo no le puedo, digamos, de oficio descontarle a los trabajadores. Usted en la práctica hay descuentos por inventario, por ejemplo, faltas en inventario, en el stock, descuentos por llegadas tardías. El descuento de llegadas tardías, si es que yo lo voy a hacer, en el código eso está estipulado, se estipula son a partir de 10 minutos serán consideradas llegadas tardías, los cuales serán descontados. Eso es correcto, pero nosotros tenemos casos, por ejemplo, que es totalmente incorrecto, y que casi todas las empresas, supermercados, farmacias, descuentan faltantes de inventarios, por ejemplo. Eso es totalmente incorrecto. Y tenés tipificado, ustedes tienen ahí en la presentación, caso de embargos salariales. ¿Qué es lo que se permite? Dice claramente, está prohibido retener de los salarios, excepto en las siguientes situaciones, y enumera el caso de negligencia, que tiene que haber una sentencia judicial, el caso de los embargos salariales, que está estipulado también para deudas de créditos, prestaciones alimenticias, deudas por alimentación y deudas por vivienda. Anticipos salariales también está permitido descontar, o sea que eso es lógico, ¿verdad? Pero está estipulado claramente. Vos todo lo que no te figura ahí no podés descontar. Tenés luego bien claro eso. Y tienen ustedes, incluso les copié en la presentación así taxativamente todo lo que está en el código de lo que no se debe descontar. Perdón, lo que sí se puede descontar, porque son las excepciones. Después nada está
está permitido descontar o retener. Profe, una consulta. Un importe que le da a un empleado por viático, pero viáticos a rendir. Sí. Viáticos a rendir y en su rendición, bueno, no trae todos los documentos que tiene que traer. ¿Se puede tomar como un anticipo porque no rindió la plata o eso no se puede tomar? Eso fuera de lo que es salario es una falta administrativa, ¿verdad? O sea que si a mí me dan un viático para ir a Ciudad del Este y yo no rindo todo, yo tengo que devolver. O sea que eso no forma parte de deducción de salario, sino que es una devolución administrativa que yo tengo que hacer. Y en todo caso, descontar de su salario. Se puede, pero pueden hacer, pero él tiene que autorizar. Tiene que autorizar, ok. Sí, o sea, ustedes le hacen firmar de acuerdo a la rendición número tal, autorizo a la empresa tal a que me descuenten de mis haberes la diferencia no rendida, por ejemplo. Te lanzo así como un ejemplo, pero él tiene que autorizar. Si él no autoriza, no le podés descontar. Ok, profe, muchas gracias. Pero eso ya uno puede ir manejando como falta administrativa, porque son incumplimientos administrativos y todos los incumplimientos. Por eso es muy importante, nosotros no incluye dentro de nuestro programa el reglamento interno, pero el reglamento interno es importantísimo porque ahí vos pones todas las cláusulas porque cada organización pues es diferente también de acuerdo al tipo de organización, al manejo, y todas esas especificaciones hay que incluir en el reglamento interno. Entonces el reglamento interno es nuestro mejor comprobante dentro de una organización para que vos tengas normas bien claras, porque ustedes saben que el reglamento interno es luego obligatorio. La mayoría de las empresas no tienen nomás, ¿verdad? Pero es obligatorio, hay que hacer homologar y el empleado al ingresar en la empresa tiene que firmar ese reglamento interno. No puede decir el empleado, yo no sabía que existía ese reglamento interno. Ahora, si ustedes no le hicieron firmar, tiene el reglamento interno y no consta la firma de ese empleado en el reglamento interno, ahí la empresa es la que va a caer, digamos, en negligencia porque no lo hizo. Porque yo como responsable administrativo, responsable de recursos humanos, tengo que hacer conocer las normas y políticas de mi empresa. Por eso que la inducción que nosotros hablamos, una de las primeras exposiciones, es tan importante porque en la inducción se hace conocer el reglamento interno, las políticas, las normas, y eso hay que hacer firmar al colaborador. Si ustedes, por ejemplo, le quieren sancionar a un empleado, por ejemplo, la no rendición del viático, le quieren sancionar al empleado y el empleado dice, sí, pero yo no sabía que yo eso tenía que rendir, por ejemplo. Se va y hace una denuncia o demanda porque se le descontó viáticos que él no sabía que se tenía que rendir. Y vos le vas a decir, sí, pero eso está claramente estipulado en el reglamento interno, pero yo no tengo conocimiento. ¿Quién es el que tiene que demostrar de que realmente el empleado tenía o no tenía conocimiento? Es la empresa. La empresa tiene que mostrar, señor, acá está el reglamento interno donde usted firmó. Pero si yo no le hice firmar, yo pierdo ese juicio, pero lejos. O sea, hay que hacer firmar todo. Cuando están como empleadores, consejo desde el lado del empleador, porque cuando hay una demanda, el empleado puede decir, no me pagaron mi salario. ¿Y quién tiene que demostrar de que sí se le pagó el salario? Es la empresa con el recibo firmado. O sea, siempre hay que hacer firmar todo, porque en el caso laboral vale más lo que dice el empleado que el empleador, porque es el empleador el que tiene que demostrar lo contrario. Profe, tengo una consulta. Sí. Mencionaste que el salario se puede embargar o descontar dentro de ciertas excepciones que menciona el Código Laboral. Sí. Entiendo que no ocurre lo mismo para el aguinaldo, el cual es inembargable. No, el aguinaldo es inembargable. El aguinaldo ni siquiera el aporte al IPS se hace sobre el aguinaldo. Es más, está prohibido, ustedes saben, todos los problemas legales que hubo hace 2, 3 años o más. Sí,
Hace 2, 3, Cuando, 2, 3 por años. ejemplo, Itaú, un ejemplo, que Itaú siempre daba los intervales, ¿verdad? Y el 15 que mis empleados cobraban, nosotros depositábamos en la cuenta de cada uno y automáticamente Itaú descontaba, por ejemplo, un dinero que sí ellos utilizaron y se comprometieron a pagar esa fecha. Eso, por ejemplo, ahora está totalmente prohibido, por eso que Itaú incluso antes de descontarte, te pide una autorización que le descuente la cuota vencida en tal fecha. Cuando se trata de aguinaldo es totalmente inembargable. Nada no le podés tocar del aguinaldo. Nada. Artículo 245 del código. Sí, Gracias, profe. por nada. Profe, ¿y eso Sí. rige también para los bonos que otorgan las empresas? No, los bonos son incentivos, que puede ser, yo te puedo pagar o no te puedo pagar. O sea, vos no me podés obligar que yo te pague bonos, por ejemplo, ¿verdad? Y yo de los bonos puedo hacer, si yo te pago bonos y yo de esos bonos quiero descontarte alguna mala práctica en el ejercicio de tus funciones, puedes descontarte. Eso no, porque es algo voluntario. Yo te puedo dar como no dar, puedo dejar de darte también, ¿verdad? No es obligatorio. Ya. Pero lo que sí, sobre el bono, que también es muy importante que ustedes manejen como administradores, es que todo lo que el empleado perciba se tiene que pagar. Y sobre todo lo que perciba el empleado se paga, forma parte del monto imponible para el IPS. Entonces, por ejemplo, ustedes mencionaron el tema de las guarderías. Ustedes saben que el tema de las guarderías, como bien dijeron, hasta hoy hay muchas lagunas, entonces, pero ellos se van a las empresas, hacen la, ¿cómo se llama? Hacen la evaluación, se me va la palabra, se va a hacer el control, inspección en la empresa y pregunta si, porque ustedes saben que a todos los niños hasta los 2 años la empresa tiene la obligación de pagarle, de poner guardería en la empresa, pero hubo muchos casos, por ejemplo, empresas que tienen, nosotros tuvimos ese caso así con nombre y apellido les digo. Pharmacenter en ese entonces tenía 74 sucursales y cada sucursal no tiene más de 10 trabajadoras, o sea que tenías 2 o 3 empleados por turno y es imposible que vos tengas 74 guarderías porque tenés 74 sucursales distribuidos en toda la República. Entonces nosotros hicimos una nota vinculante al Ministerio del Trabajo y la resolución que nos dieron en ese entonces fue de que lo paguemos en efectivo, ese monto, porque es imposible realmente tener guardería en cada una de las sucursales. Pero ese monto en efectivo se dejó a cargo de la empresa de que estipule cuál es el monto. La mayoría de las empresas están pagando entre 200 y 250 mil guaraníes, pero es una cuestión de que surgió nomás así, la mayoría pagan así y todo el mundo paga ese monto por hijo, ¿verdad? Pero esa obligatoriedad es hasta los 2 años. ¿Qué pasa si yo le doy esos 250 mil guaraníes a mi empleada, a mi colaboradora dentro de su planilla de salario? Eso va a ser un monto imponible para el IPS. Por eso que fue todo un tema, cómo yo les doy los 250 mil guaraníes a mis trabajadoras. Entonces, muchas empresas implementan contra la factura contra una factura de la guardería. Por ejemplo, la guardería, ustedes saben, no hay guarderías que te cobran 250 mil, pero les pide a las guarderías que le den por ese monto para justificar en la empresa. Porque si yo voy a incluir dentro de lo que es IPS, la empresa, además de pagarte los 250 mil, tiene que pagar 16,5 de IPS y el empleado también tiene que pagar 9% sobre eso en el IPS. Entonces, son juegos administrativos que se hacen de tal forma de que no se aporte IPS sobre eso. Eso ocurre, por ejemplo, con el por el pago también de alimentación. El pago de alimentación, si yo digo, bueno, te voy a pagar 300 mil guaraníes en concepto de 10 mil guaraníes por día de almuerzo, pero para no estar pagándote todos los meses dándote para que vayas a pagar en el restaurante donde estás almorzando, te voy a incluir dentro de tu salario 300 mil guaraníes. Eso forma parte del ingreso y ojo, que también afecta después para el cálculo de aguinaldo. Por eso, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son cuestiones administrativas que hay que saber
manejarlo y ver qué es lo que conviene a la empresa, porque acuérdense que cuando estamos como administradores tenemos que siempre ver qué es lo que más conviene también a la empresa sin perjudicar al empleado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es que te traiga, que negocies con a veces es fácil, cuando yo tengo una empresa grande con 100 empleados y tengo 2, 3 restaurantes en la esquina de la empresa, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenés 70 sucursales y le querés dar alimentación? Tenés que buscar la mejor manera que le salga más barato a la empresa y también al trabajador y que no les afecte económicamente ni en los impuestos ni en los aportes del IPS. No sé si está claro. A ver qué dice. Profe, los uniformes deberían ser obligatorios para fábricas. Sí, eso es obligatorio. Yo creo que ya respondimos eso porque eso está, todo un capítulo aparte habla en el Código Laboral sobre seguridad e higiene. Y ahora, hace unos años, 3, 4 años atrás, tenemos allá así como este material. Por ejemplo, es ya el decreto de la 7550, que es sobre la maternidad, que te explica, es todo un libro aparte. O sea, ahora están muy exigentes con todas estas normativas. Y lo que es higiene y seguridad, ni les cuento lo exigente que están cuando ellos hacen una verificación. Y yo les voy a chequear si yo les alcé cuáles son los aspectos que se están verificando en las empresas cuando hay una intervención. Y van a ver que incluso hasta las capacitaciones, las constancias de capacitaciones en seguridad e higiene, que hoy en día es obligatorio. No es que hoy en día es obligatorio, esta ley es antiquísima, solo que nunca el Ministerio del Trabajo, que es el órgano contralor, nunca le dio importancia hasta hace unos años. Cuando empezó a regir todos estos controles, empezó con el incendio del Licuabolaños y lentamente fue incorporándose situaciones que el Ministerio hoy en día ya le da mucho énfasis a los controles en seguridad e higiene, mucho énfasis. Inclusive el CIPA, que es la Comisión Interna de Prevención de Accidentes, que figura en el código y siempre existió, nunca se le dio importancia. Y hoy en día a las empresas que tienen que el tipo de actividad de la empresa está expuesta a riesgos de accidentes, se le exige que tenga un CIPA dentro de su organización. Y yo les voy a pasar, yo estoy casi segura que les alcé, y si en mi mente nomás les alcé, yo les prometo que esta noche les alzo los ítems de verificación actualmente que está haciendo el ministerio, que ahora frenó un poquito por el tema del COVID porque le están haciendo énfasis por los controles de los protocolos. Por eso nada más descansaron, pero hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, tuvimos muchísimas empresas que fueron auditados en el cumplimiento de lo que es higiene y seguridad y otros factores, todo lo que son también las obligaciones de los libros laborales, presentaciones, todos los aspectos legales del ministerio y del IPS. Estoy mirando más alguna otra pregunta. En el rubro de perfumería, sí, perfumería y supermercados y farmacias. Yo no conozco una farmacia que no descuente diferencia de inventario. Pero si eso lo hacemos, tenemos que saber hacer y tenemos que saber documentarnos, no dejar espacio para que el empleado en algún momento se vaya y demuestre, este es lo que yo tenía que cobrar y me descontaron acá diferencia de inventario. Yo veo, por ejemplo, algunas liquidaciones, dice salario tal, horas extras tal, menos diferencia de inventario tal. Ahí vos mismo te estás culpando prácticamente ante una determinada situación de litigio con el empleado. Hay que manejar con mucha cautela cuando se hace ese tipo de buscar la manera de no dejar antecedente que estás descontando eso. Porque está prohibido, no se hace, pero se hace, en la práctica se hace. Y algunos no hacen bien, hacen abiertamente esos descuentos, que eso sí, generalmente los empleados se callan, no dicen nada porque no quiere perder el empleo, pero ocurre el problema cuando el empleado se enoja o le despediste y ahí tenés el problema. Por eso que como administradores tenemos que ser muy cautos en todas esas documentaciones.
A ver qué acá dice, por combustible en el caso de la empresa de transporte, según promedio de consumo. A ver, no entiendo la pregunta. Por combustible, empresa de transporte. ¿Quién preguntó esto? No estoy entendiendo la pregunta. ¿Quién preguntó lo del combustible? Freddy. Fred dice, por combustible en el caso de la empresa de transporte, según promedio de consumo. No entiendo la pregunta. Yo creo, profe, que se refería a cuando estuvimos hablando del tema de los descuentos por faltantes de inventario. No sé si es eso, Freddy. Son tareas, cae dentro del ámbito administrativo, siempre y cuando no se le dé y no se da. Normalmente no vas a darle el importe de combustible por salario. Son procesos administrativos que se supone que tenés normas bien claras en tu reglamento interno sobre las rendiciones de cuentas por combustibles, por viáticos. Eso tiene que estar todo bien claro en el reglamento interno. No se recomienda luego para estas cosas por salario. Y si le vas a descontar, buscar la mejor manera de descontarlo sin que abiertamente figure en el salario que le estás haciendo determinados tipos de descuentos que no está permitido por ley. ¿Alguna otra consulta más? ¿Al grupo o a mí? Así cerramos nuestro encuentro. Profe, yo tengo una consulta, pero Sí. fuera ya de lo que es la clase de hoy, Sí. en relación a nuestra asignatura y a las clases que nos faltan. Tengo entendido que esta es la penúltima clase ya. Mismo. Un grupo, entonces falta exponer Dos grupos. dos Tenemos grupos. el lunes, el martes y el jueves. El jueves terminamos, si Dios quiere. El martes exponen sobre, seguridad e higiene, creo que. Entiendo, profe. Y en cuanto a la evaluación, ¿hay más trabajos que tenemos que presentar en relación al examen? ¿Hay algún otro examen? ¿Cómo se va a dar eso? Sí, recuerdan que nosotros habíamos hablado, todos estos trabajos ustedes tienen un porcentaje ya del 60% ganado en los trabajos, todos aquellos que tienen presentados todos los trabajos, más esta exposición que yo les di, un 25% de peso, porque yo sé que requiere mucho esfuerzo preparar e indagar. Y ese 40% que sí o sí se tiene que hacer una evaluación con un peso del 40%, habíamos quedado que yo les iba a dar un estudio de caso grupal que me van a entregar después, así dentro de los grupos que ya están conformados, un caso sencillo como el caso que ya resolvimos, para que me envíen vía correo o en el Classroom, en este caso sería, para la asignación del 40%. Entonces, eso nos estaría dando la semana que viene, profe. El jueves. El jueves yo les voy a facilitar. Creo que incluso yo ya les alcé todo en el Classroom, pero todavía eso yo les voy a dar una semana seguramente para que presenten, para cumplir con el 40% que nos falta. Perfecto, profe, muchas gracias. Pero va a ser grupal, esa va a ser la evaluación final. Pero Wilma, el trabajo ya está en el Classroom. Ya está, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Sí, ya está como clase 10 creo que está. Y está un PDF que explica el caso y lo que hay que hacer. Perfecto, gracias. Y es grupal. Y 40 puntos. Pero fácil, es un caso súper sencillo les puse porque hay que cumplir también con los procedimientos. Profe, ¿ese trabajo se tiene que entregar en la última clase? No, esa última clase yo les voy a dar las indicaciones. Y van a tener una semana para entregar. Alzan en el Classroom. Gracias, profe. Pero ya nos quedan 2 exposiciones, el martes y el jueves ya terminamos todo. Y veo que la mayoría casi todos están con buen puntaje. Algunos alumnos les faltan algunos trabajos que algunos ya me consultaron. Yo sí les estoy explicando
de que la presentación tardía de los trabajos, lógicamente, si un trabajo vale 10 puntos y me presentan hoy, ya no vale 10, vale 5. No le puedo dar el mismo puntaje a una persona que estuvo presentando en tiempo, ¿verdad? Eso también yo quiero que ustedes me comprendan que tengo que ser justa también. A todos los trabajos presentados yo les voy a asignar puntos, pero no el puntaje máximo. Pero a muy pocos alumnos he visto que les falta trabajo, pero hay algunos trabajos que faltan aún y pueden seguir presentando sin inconveniente. ¿Y qué tal en líneas generales la clase, ya que estamos conversando sobre el tema, haciendo ya un poco una pequeña retroalimentación? ¿Fue productiva para ustedes? ¿Los casos prácticos que se están presentando les da una visión diferente a las que tenían? Están calladitos. Sí, profe, totalmente. Y creo que principalmente aportó mucho lo que fue el foro que habilitaste luego para consultas. Entonces ya ahí pudimos nutrirnos de la consulta de otros compañeros también. Así que muchas gracias por eso. Ah, ya que me tocas el tema foro, Ingrid, las indicaciones que tenemos ahora de la dirección es por el tema de, por algún motivo, un alumno no puede participar en clase, se le puede considerar como asistencia participando en el foro dentro del Classroom. Entonces, por ejemplo, Ingrid, hoy no pudiste participar y yo ya incluí a partir de esta clase, foro de la clase 8, dice hoy, por ejemplo. Entonces, foro de consultas de la clase 8. Entonces, ahí pueden hacer algún tipo de comentario sobre el tema porque mínimamente se supone que tuvieron que haber visto los materiales que se alzó para la clase de hoy. Entonces, ustedes pueden hacer una consulta, se participa en el foro y eso se le considera como asistencia. Pero tuve la suerte de tener 36 participantes hoy, casi el 100%. Profe, pero el foro ese de consultas del Classroom sería adicional a la asistencia ya que tuvimos hoy, ¿o? No. Suponiendo que vos no pudiste asistir y querés esa asistencia, participa en el foro y se te da la asistencia. No es Okay. puntaje, sino que la asistencia nada más. Ok. Gracias, profe. Porque se supone que al comentar algo en el foro, se supone que leíste lo que se alzó de material para esta clase, ¿verdad? Entonces se asume y se le da asistencia para que no pierdan la asistencia. ¿Alguna otra? Bueno, yo quiero felicitar al grupo por la presentación de hoy, muy interesante. Vieron que muchas empresas están haciendo muchas prestaciones voluntarias, no solamente las obligatorias. Eso es muy importante también tener conocimiento y se nota que trabajaron para traer ejemplos de 6 empresas. Les felicito, chicas. Creo que todas eran chicas. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Y alguna Muchas otra gracias, cosa profe. más? Entonces cerramos nuestro encuentro. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Entonces no se olviden de poner presente los que no marcaron todavía asistencia y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y buen fin de semana. Y cuídense del frío. Gracias, Igualmente, profe. profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.